Cordial saludo a todos. El día de hoy hablaremos de la plusvalía y la ley del valor. Empecemos por qué es la plusvalía. El concepto de plusvalía, o también conocido como plusvalor, fue desarrollado ampliamente por Karl Marx a finales del siglo XIX en su obra El Capital, el cual es considerado básicamente como el valor no pagado del trabajo del obrero. Esto de aquel excedente monetario originado por el trabajo humano presente en cualquier acción productiva, creándose así un plusproducto en el cual la totalidad del valor del mismo se hace prioritario el empresario. Según la teoría desarrollada por Karl Marx, el trabajador se le paga menos de lo que realmente produce. Así pues, la diferencia entre lo que realmente produce y el salario que se le reconoce como plusvalía, esa plusvalía constituye la ganancia extra del empresario. Ese plusproducto o plusvalor, al ingresar al mercado, se convierte en mercancía y se vende, convirtiéndose en dinero que no retorna al bolsillo del empleado en manera de sueldo. Origen del concepto de la plusvalía. El concepto de la plusvalía, tal como reconoce Karl Marx en sus escritos, fue tomado del economista clásico David Ricardo. A su vez, podemos decir que David Ricardo había tratado de presionar el concepto acuñado por David Smith. No obstante, quien desarrolla el concepto tal y como lo conocemos en la actualidad fue Karl Marx. Marx trabajó el concepto hasta distinguir entre fuerza de trabajo y trabajo. Este hecho facilitó enormemente la explicación eficaz de la plusvalía. El concepto de plusvalía constituye un término fundamental en la teoría del valor del trabajo. Características más representativas de la plusvalía son: es uno de los pilares del capitalismo porque la ganancia que otorga un objeto a una cosa. La plusvalía es similar a una inversión, ya que es un incremento del valor y la capitaliza. Es posible un buen funcionamiento económico del capitalista. El valor del producto es mayor al salario del trabajador, por lo cual representa un buen margen de ganancia. Tipos de plusvalía. La plusvalía se puede clasificar en tres diferentes tipos, que son la plusvalía absoluta, extraordinaria y relativa. La plusvalía absoluta es el tipo de plusvalor que se obtiene cuando se aumentan las horas de jornada laboral para fabricar más productos, pero el trabajador sigue percibiendo el mismo salario que si lo hiciera por una jornada laboral normal. La plusvalía absoluta predominó cuando el capitalismo estaba empezando, ya que era un gran negocio para los capitalistas. En la actualidad aún se encuentra presente las horas extras de trabajo, pero la gran diferencia es que estas sí son pagadas, no como pasaba hace siglos. Plusvalía extraordinaria. Esta clase de plusvalía que se obtiene al empezar la tecnología para disminuir la fuerza de trabajo requiere, es decir, el empleado no deberá esforzarse más de lo necesario, pues en su reemplazo lo harán las máquinas. Plusvalía relativa. Las horas de trabajo disminuyen y la productividad aumenta. Se entiende buscar técnicas más avanzadas y eficaces, al igual que aumentar el capital invertido, para al final obtener un plusvalor. Un ejemplo claro de la plusvalía relativa es cuando el obrero gasta 3 horas en producir lo necesario, pero luego de ser constante y desarrollar más sus habilidades, logra realizar ese mismo trabajo en la mitad del tiempo que lo hacía antes. A continuación explicaré cómo se calcula la plusvalía. Uno de los mayores aportes de esta teoría es la formulación matemática del problema, ya que permite calcular la cantidad de plusvalía obtenida. La plusvalía se calcula de la siguiente manera: plusvalía representada con la letra S, ingresos menos costos de producción por capital constante más capital variable. De acuerdo a lo anterior, podemos calcular la tasa de plusvalía de la siguiente forma: tasa de plusvalía igual a plusvalía sobre capital variable. El resultado del cálculo anterior representa las unidades que gana el empresario por cada unidad de trabajo. Como ejemplo del cálculo de la plusvalía, tenemos que la principal clave del lucro del capitalismo es que el trabajo es el valor que crea el trabajo en un periodo determinado. Ese valor es superior al de la fuerza de trabajo utilizada en ese mismo lapso. A manera de ejemplo, tenemos en este caso que los ingresos serían de 150 menos los costos de producción, que están conformados por 80, que sería el capital constante, más 50 del capital variable. Esto nos daría como resultado un total de 20, que sería el valor obtenido por la mercancía. En su teoría del valor del trabajo, Adam Smith distingue entre el valor de cambio y el valor de uso. El primero es el precio pagado en el mercado por un bien. Según el economista, este depende de la cantidad de trabajo empleado para producir la mercancía. Por ejemplo, los alimentos permiten saciar el hambre. A su vez, el valor de cambio es el precio pagado en el mercado para adquirir un bien. Por otro lado, tenemos que el capitalista, por ejemplo, produce un par de zapatos y cuando los vende está buscando reponer el proceso de producción que hizo en este ciclo para obtener esos pares de zapatos. Al venderlos atrae trabajo en el sentido de que los vende para comprar, para cambiar por salarios, materias primas, etcétera, etcétera, y luego así volver a desarrollar el proceso productivo.
Pero también al margen de esto, que él obtiene un lucro que naturalmente es lo que impulsa su actividad. Entonces, no solo va a pagar salarios y adquirir elementos materiales para la continuidad de la producción, sino que va a tener un beneficio, una ganancia. Es decir, que desde el punto de vista, la mercancía no solo repone el trabajo que costó producirla, sino que además, al venderse la mercancía, da como resultado un determinado lucro. El problema. Adam Smith planteó el problema del siguiente modo. Toda mercancía tiene un trabajo por el cual cuando yo tengo una mercancía A, a mí no me interesa el trabajo que tiene esa mercancía A. A mí me interesa el trabajo que tiene la mercancía B, que voy a cambiar por la mercancía A. A mí me interesa el trabajo que puedo comprar con la mercancía que está materializando la mercancía B. Por esa razón, Adam Smith decía que una mercancía vale por el trabajo que puede comandar, por el trabajo que puede atraer. En este caso, la mercancía que va a tener cambiándola por la que produce. Por esta razón, si un productor de mercancía gasta X horas de trabajo en el producto A, esas mismas horas de trabajo gasta en otro producto B para otro productor se intercambiarían como equivalente. Cada productor con su propia mercancía demanda, atrae otra mercancía para su consumo. Smith no llegó a resolver ese problema y formuló dos teorías del valor relativamente incongruentes o contradictorias entre sí, donde en definitiva afirma que no puede resolverse, ya que era distinto el trabajo necesario del trabajo contenido en las materias. Para darle solución al problema, Richard encara la crítica de Smith y aborda el problema del lucro desde un ángulo más simple. Dice que la cosa no vale según el trabajo de la mercancía que la gente va a obtener. Esta forma de plantear el problema complica y confunde. El valor es preexistente porque se forma antes de que el producto se venda. El valor se forma en la producción. El valor no es el trabajo que comanda la mercancía, es el trabajo que ésta tiene contenido. Entonces una mercancía vale según el trabajo que se necesita para producirlo. Por eso la teoría de Richard se llama teoría del trabajo incorporado y a la de Smith teoría del trabajo comandado. En este punto debemos hacer una aclaración. Cuando hablamos de trabajo, nos referimos a los dos tipos de trabajo que hay en procesos productivos de una mercancía cualquiera, el trabajo directo y el trabajo indirecto. Un trabajo indirecto, no vivo, sino muerto o pasado, se puede explicar con un ejemplo típico que son todas aquellas máquinas que fueron previamente construidas y todo insumo de producción producido previamente. Cuando hablamos de trabajo incorporado en una mercancía, hablamos del trabajo directo y del trabajo indirecto en el sentido de que la mercancía cuesta el trabajo que cuesta producirla, sumado a las horas gastadas en la producción misma de las horas gastadas anteriormente, ahora materializadas en la forma de máquinas, materia prima, etc. La ley Smith concluyó que el hecho de nacer como trabajo privado y transformado en trabajo social a partir del intercambio constituye el modo natural de formación de una sociedad. En esa concepción, la sociedad mercantil capitalista era para los clásicos la culminación del desarrollo histórico en el cual la naturaleza del hombre se correspondía con las formas económicas y sociales del trabajo contemporáneo. Para resolver el gran interrogante que dejaron plantear los economistas clásicos, Karl Marx parte del análisis desarrollado por ellos mismos y define el aspecto cuantitativo del valor de cambio en términos clásicos. Una mercancía vale según el trabajo que cuesta producirla, o para ser más precisos, una mercancía vale según el trabajo socialmente necesario para producirla, quiere decir según el trabajo medio, con la técnica habitual de un trabajador para producirla. En consecuencia, el punto clave es el siguiente: la fuerza de trabajo en acción consumida por el capitalista produce un valor que es superior al valor de la mercancía. Fuerza del trabajo. Ley del valor. La ley del valor de Karl Marx define la economía como ciencia, presenta una propuesta de transformación del valor del precio de la mercancía en la economía y se describe brevemente el enfoque racionalista objetivo y determina el materialismo dialéctico e histórico y el método de conocimiento del abstracto a lo concreto desde la perspectiva de los autores. Características de la teoría del valor. Entre las características de la teoría del valor de Karl Marx se destacan: sigue la línea de la teoría del valor en la economía clásica al considerar el trabajo como el factor clave. Sin embargo, incluye el concepto de competencia. Así, el oferente que invierta menos horas hombre en fabricar un bien obtendrá mayores beneficios. Marx sostiene que el intercambio se genera cuando dos bienes satisfacen necesidades diferentes, es decir, cuando no poseen el mismo valor de uso, concepto desarrollado por Adam Smith. Según la teoría marxista, todas las mercancías tienen en común una sustancia, el trabajo. Dicha variable permite establecer equivalencias para aceptar el intercambio. Marx distingue entre los conceptos de producto y mercancía. La segunda tiene una utilidad, valor de uso, y un valor de cambio porque es creada para venderse. Sin embargo, un producto se fabrica con el único fin de cubrir una necesidad de quien lo crea o de sus familiares o amigos. Por ejemplo, si una persona teje un suéter para su hijo, en este caso el objetivo no es el intercambio, sino el consumo propio. Marx sostiene que una mercancía siempre es la materialización de cierta cantidad de trabajo abstracto, medido por las horas hombre requeridas. El trabajo abstracto es todo esfuerzo humano, físico y mental desplegado por un proceso de producción. En cambio, el trabajo concreto es una acción específica, por ejemplo, el ensamble de una máquina. Tiempo, valor y productividad. El tiempo no es una medida exacta del valor.
Según Marx, si asumimos simplemente que a más horas trabajadas más valioso es un bien, es posible concluir que los empleados más productivos son los que más demoran en cumplir su labor. Sin embargo, la realidad es que una persona es más eficiente que otra si logra realizar la misma faena en menos tiempo. Por esa razón, Marx considera que debe tomarse como medida del valor las horas hombre promedio requeridas en la industria. Es decir, se calcula una medida con los datos de todas las empresas que fabrican un determinado bien. El valor creado por el trabajo en la producción capitalista se divide entonces en dos partes. La primera, la reproducción del trabajador. La segunda, el lucro o la ganancia del capitalista. La primera parte se denomina capital, la segunda plusvalía, pero el valor de una mercancía, como vimos, no es apenas el trabajo directo o vivo que se consumió en producirla, porque esa mercancía contiene también lo que se llama trabajo previo, pasado, muerto, que proviene del trabajo incorporado en las máquinas, insumos de diverso tipo y materias primas, que transfieren valor a la mercancía. Es lo que se llama capital constante. Ahora, así queda planteada la fórmula del valor de la mercancía en el modo de producción capitalista. C, que significa capital constante, más V, que es capital variable, más P, que es igual a plusvalía, eso es igual al valor de la mercancía, que a su vez es igual a la cantidad de trabajo socialmente necesario. Distinción entre trabajo y fuerza de trabajo pone en relieve dos aspectos claves de una realidad esencial del modo de producción capitalista, que todas las mercancías intercambian como iguales, como equivalentes de valor, y que al mismo tiempo existe una desigualdad clave en materia de producción de valor que se desarrolla en el interior del proceso productivo en la fábrica. Cuando Marx habla de la esclavitud del trabajo asalariado, no está utilizando un término puramente moral. Está haciendo un análisis de este proceso en el cual la subjetividad del trabajador deja de pertenecerle en el proceso de producción. La información de este video fue tomada de las siguientes fuentes, las cuales serán anexadas a continuación, y como fuente principales se tomó como referencia. Adicionalmente, se tomó información de los siguientes enlaces. Trabajo realizado por Sandra Milena Cosio Garro, Giancarlo Santana Durango, André Yamid Patiño Vanegas, María Inés Pulgarín Luján, estudiantes de la carrera en Administración de Empresas de la Corporación Universitaria de Cataluña, módulo 1, Psicología Organizacional.